Hola, mi nombre es Ayelen y hoy te invito a maquillar conmigo este maquillaje que es mitad Caperucita Roja y mitad Lobo Feroz. Así que anda a buscar tus pinceles que arrancamos con el tutorial. Voy a comenzar aplicándome esta BB Cream. Si vos necesitas más cobertura puedes usar una base. Voy a usar esta brochita y voy a ir aplicándola a pequeños golpecitos. No te olvides de maquillar también tu cuello y tu oreja. Y aunque tengas flequillo como tengo yo, también maquillate un poquito abajo porque si sopla el viento o algo y te queda al descubierto la frente, no queremos que se vea de otro tono. Ahora me voy a aplicar este corrector cremoso. Voy a estar usando esta paletita de contorno en polvo y también esta brocha. Cargo muy bien mi brocha y después doy pequeños golpecitos para retirar el excedente. Y el contorno lo voy a hacer desde arriba de mi oreja hasta la mitad del ojo más o menos. Y también voy a contornear la pera y la quijada. Voy a apretar mi brocha de esta manera para que quede bien finita y así contornear mi nariz. Y ahora voy a estar usando este iluminador que es mi favorito y esta brochita y voy a aplicarlo primero a golpecitos hasta depositar todo el pigmento. Y después voy a empezar a hacer pequeños círculos y empezar a lustrar, a lustrar, a lustrar. Esto significa ir, venir, ir, venir, ir, venir hasta que mi cara quede bien iluminada. Y agrego un poco de iluminador acá, arriba de la boca. Esa parte se llama arco de Cupido. También voy a estar agregando un poco en una partecita de la nariz y en la pera, repasando también el pómulo. Voy a estar usando este rubor y también esta brochita que es bastante gordita. Entonces lo que voy a hacer es cargar mi brocha y el excedente descargarlo dando pequeños golpecitos. Entonces voy a sonreír y esta parte elevada que ves acá, ahí es donde va el rubor. Voy a ponerle bastante, así mi caperucita se ve bastante rosadita. Voy a estar usando este polvo translúcido y esta brochita y lo voy a aplicar en todas las zonas donde no me puse ni rubor ni iluminador. Esto sirve para sellar el corrector y la base, en este caso yo usé BB Cream, y también sirve para que mi cara no tenga brillos en los lugares que yo no quiero que tenga. Y voy a maquillarme la ceja. Lo que voy a hacer simplemente es peinarla y darle la forma deseada con este lápiz. Lo que voy a hacer es como si fueran pequeños pelitos, así queda lo más natural posible. Para la boca voy a comenzar usando este labial rojo. Y ahora voy a usar esta brochita que es bien finita para delinear los labios. Y la voy a estar cargando de esta manera. Yo la estoy cargando así porque este labial lo uso solo yo. Pero si vos lo vas a usar en alguna clienta, ten en cuenta que es antihigiénico que hagas eso, así que no lo hagas. Lo que tenés que hacer es cortar un poquito de labial y mezclarlo un poquito en una paletita. Y ahora voy a hacer lo mismo pero con este labial que es un poco más oscuro. Me voy a aplicar en mi ojito esta sombra de ojos color rojo y voy a estar usando esta brochita. Y ahora voy a estar usando esta brochita que es mucho más finita para maquillar lo que es la cuenca del ojo. Y con esta brochita voy a difuminar todo el borde de arriba. Y ahora voy a usar esta sombra de ojos color negro y esta brochita finita para maquillar lo que es el borde de mi ojo.
Y nuevamente con esta brochita voy a difuminar. Y ahora voy a maquillar mi párpado inferior lo más pegadito a las pestañas posible. Y voy a usar nuevamente mi iluminador, pero esta vez lo que voy a hacer es aplicar brillo en mi párpado. Vas a ver qué hermoso que queda. Aplico mi máscara de pestañas. Y me voy a aplicar en los labios este gloss que es transparente y lo voy a aplicar a golpecitos porque no quiero que el aplicador se me manche con el labial rojo. Y como ves ya me puse el lente de contacto porque ahora arrancamos con la parte del lobo. Entonces voy a usar este cepillito de cejas y también este jabón blanco. Y lo que voy a hacer es simplemente pasar por acá un poquito mojadito mi cepillito. Cuando esté bien blanquito, entonces está listo para pasar por la ceja. Voy a hacer presión y a tirar para arriba el cepillito, así la ceja me queda lo más estirada y lo más pegada a la piel posible. Voy a dejarlo secar y después voy a repetir exactamente lo mismo. Y ahora con este delineador voy a empezar a hacer los dientes de mi lobo. Me ayudas muchísimo suscribiéndote a mi canal y también dejándome algún like o algún comentario. Con este maquillaje al agua color gris y con este pincel lengua de gato voy a dibujar lo que es el moflete de mi lobo. Y con este pincel finito y con color blanco lo que voy a hacer es pintar los dientes. Ahora con color negro lo que voy a hacer son los labios del lobo. Y con color rojo lo que voy a hacer es maquillar la parte del labio que me había quedado sin maquillar. Esto lo que va a hacer es la lengua de mi lobo. Y como ves estoy delineando mis dientes y rellenando todas las partes del labio que me quedan sin maquillar. Y ahora me voy a tapar la ceja con un poquitito de maquillaje cremoso blanco. Voy a estar usando esta esponjita con maquillaje gris y lo que voy a hacer es ir maquillando algunas partes de mi cara que quiero que se vean de color gris. Y todo el resto de mi cara lo voy a maquillar con color blanco.
Acordate siempre de aplicarlo dando pequeños golpecitos con la esponja. Y ahora voy a usar esta esponjita que es más pequeñita con color blanco para aclarar un poquito el moflete de mi lobo y a la vez para darle esa textura que parece más como esponjosita, digamos, como peludita. Y con la misma esponja voy a estar esparciendo el maquillaje cremoso que me puse en la ceja, así se va fundiendo y se va integrando a lo que es la cara de mi lobo. Y ahora voy a estar usando esta sombra color gris y esta brochita y voy a descargar primero mi mano, como te enseño siempre en todos los videos. Y entonces lo que voy a hacer es remarcar un poco el borde de mi moflete y también empezar a hacer un poquito de lo que es el pelaje. Voy a hacerle algunas líneas de expresión acá en la nariz. Entonces, lo que tengo que hacer, aunque te parezca gracioso, es poner cara de mala, de enojada. Entonces, en esas arruguitas que se marcan en mi cara, voy a pasar la brochita. Esta brochita es un poco gruesita, entonces voy a cambiarla por una un poco más finita. Con este pincel lengua de gato y con color negro voy a maquillar mi nariz. Y con mi pincel finito y con color gris voy a hacer un poco más de pelaje, un poquito más largo. Lo voy a hacer de a poquito. Algunos pelitos van a ir en dirección hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Y ahora voy a hacer los pelitos del moflete y voy a hacer lo mismo. Algunos más largos, otros más cortos, unos hacia la derecha, otros hacia la izquierda. Y hago lo mismo con color negro. Y hago lo mismo, pero esta vez con color blanco. Y fíjate que algunos pelitos muy chiquititos van a tocar mi labio y esto es para darle un efecto mucho más realista. Con esta sombra de ojos color negro y con este pincel chato que es angular, lo que voy a hacer es hacer todo ese delineado increíble que tienen los lobos que me encanta. Y con mi sombra de ojos color marrón, lo que voy a hacer es empezar justamente a darle sombreado a mis dientes,
siempre del mismo lado. Fíjate que siempre lo pongo del mismo lado la sombra. Y agrego también un poco de sombra en lo que es la lengua del lobo. Y ahora con color blanco voy a estar iluminando un poquito los labios del lobo. También voy a iluminar un poco mi nariz. Esto es así. Voy iluminando un poco con blanco, voy difuminando con el dedo, vuelvo a iluminar con blanco, vuelvo a difuminar con el dedo. Y voy a iluminar también un pedacito de la lengua. Y ahora voy a usar algodón y también un poquito de látex líquido, y lo que voy a hacer es darle mucha ternura a mi lobo porque voy a darle este efecto como de pelo, de peluche, de pelaje. Y la verdad queda súper lindo y es súper fácil. Me voy a estar ayudando con este pincel, es la cola del pincel, porque si no se te pega el algodón a los dedos y la verdad es un poco complicado, pero con la cola del pincel es mucho más fácil. Entonces vas poniendo de a pedacitos muy chiquititos y lo vas distribuyendo como te parezca en la cara. Mirá qué tierno que está quedando. Con color negro le voy a dar un poquitito más de forma a la nariz. Y con sombra de ojos color gris voy a estar repasando algunos detalles. Por ejemplo, el moflete, un poquitito de pelaje voy a ir agregando por encima de lo que es mi ceja verdadera. Y así poco a poco le voy a ir dando mucho más efecto realista. Y voy a iluminar algunas partes con color blanco. Con maquillaje acuarelable negro lo que voy a hacer es repasar todo el delineado de mi ojo, así queda mucho más intenso. Y en la cámara no se nota para nada, pero me había quedado demasiado blanca la parte del algodón, así que lo que estoy haciendo es emparejando el tono con un poco de maquillaje blanco. Y voy a maquillar nuevamente con blanco esta partecita de abajo del ojo para que quede mucho más llamativa. Y para hacer que resalte todavía un poquito más la carita del lobo, lo que voy a hacer es maquillar toda esta parte con acuarelable negro. Le voy a estar agregando también unos pelitos blancos. Y yo hice esta orejita con papel, con algodón y con maquillaje, sí. Lo que hice fue recortar la forma de la orejita en papel y le dejé este pedacito abajo que va a ser para poder ponerle el pegamento y que se quede bien pegado a mi cabeza. Entonces, lo que hago es ponerle látex y simplemente apoyarlo en mi cabeza y esperar unos segunditos hasta que quede bien pegado. Y así quedó mi diseño terminado. Espero que te haya sido de mucha ayuda y que puedas recrearlo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y también a que te suscribas al canal y actives la campanita, así no te perdés
ninguno de mis videos, que lo compartas también con tus amigas, me ayudaría un montón para que mi canal crezca. Hasta la próxima.